Esta es la segunda parte de esta serie, Sermón del Monte. A ver cuánto tiempo vamos a estar. Y queremos pedirle a todos que puedan poner en silencio sus micrófonos, a no ser que vayan a compartir. Pues esta segunda bienaventuranza es para los que lloran. Primero, antes de entrar en esto, porque estamos viendo las bienaventuranzas. Queremos preguntar qué significa ser bienaventurado, porque claro, la bienaventuranza depende de pues ser bienaventurado. Entonces, abramos un diálogo en este momento, ¿qué significa ser bienaventurado? Porque esto es una base esencial. Pues parece que todo el Pastor, mundo se está pastor, peleando. René, pastor. sí, En unas Pienso, traducciones dicen René, que es, René, René, por favor, ajá, después sigue Rosy, que René bueno, comenzó. eh, entiendo que bienaventurado es una persona feliz, ¿verdad? Una persona gozosa. Y, y ¿cómo se llama? Pues una persona que está plena en su, en su vida con Jesucristo. Excelente. Rosibel, iba a decir lo mismo que René, que en muchas traducciones de la Biblia, la palabra bienaventurado lo ponen como feliz, ¿verdad? sí, Y sí, entonces yo diría que es que tiene las bendiciones de Dios. Una persona feliz tiene las bendiciones de Dios, ¿verdad? excelente. ¿Alguien más? Excelente comentarios. ¿Alguien más? Bueno, como lo dijo la hermana Rosy, la hermana René es feliz, gozoso, afortunado, bendecido. Ok, definitivamente. Y la palabra encierra todo esto, pero tiene un significado riquísimo, porque la bienaventuranza en el concepto judío, en el concepto bíblico, es una felicitación por llegar al destino correcto. Entonces, no es tanto un sentimiento, sino más bien es tener la presteza, la claridad, de mente, la sabiduría para tomar el camino que conduce, pues no al lugar equivocado, evidentemente, perdonen esa expresión tan simple, pero es que es importante, sino hacia el destino correcto. Y al llegar al lugar correcto, a pesar de las tentaciones, de las dudas, de las luchas, de los desánimos, de los amigos que te dicen, no seas tonto, la estamos pasando bien, pero persevera en ese camino que tiene certeza, porque lo ha visto que Dios se lo ha marcado. Y llega a ese destino y se le felicita. Y ese es el sentido, que es riquísimo, que claro, incluye todo lo que han dicho hasta aquí, pero es una base esencial porque estamos viendo las bienaventuranzas. Y esta segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ahora, sigamos. ¿Qué significa llorar en el contexto de las bienaventuranzas? También abrámoslo para el diálogo. ¿Qué significa? ¿Por qué llorar? Si hemos concebido que más bien el llorar es todo lo contrario de la felicidad. A ver, ¿hay alguien con... Tony, Sí, Rosy. para mí, disculpen que estoy con la bulla del bisnieto, pero para mí llorar en el aspecto pues carnal podría ser un sufrimiento,
Pero yo recuerdo que yo lloré de arrepentimiento cuando acepté al Señor. No sé si eso, la carga moral de un sufrimiento o la carga de un arrepentimiento al ver lo poco que somos ante la grandeza de Dios y lo que hemos llevado encima tantos años a veces. Excelente. Y yo creo que esa es una gran parte. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué significa llorar? Tal vez Rosy pueda poner silencio. Sí. Johnny, Sí, Juancho. yo puedo decir que llorar en el sentido de dolor, eh, creo que hay dos formas de poder llorar, pues hay personas que lloran de felicidad, pero yo creo que esta bienaventuranza se refiere al lloro con dolor, al lloro de sufrimiento que te lleva al mismo tiempo a buscar a Dios con todo tu corazón. El cristiano que llega a situaciones difíciles y llora, eso lo está empujando a buscar la presencia de Dios de manera genuina, por decirlo así. Wow. Yo he estado en esta situación un poco difícil para nosotros. Y nosotros cada vez de que estamos llorando, porque llora casi toda mi gente, cada vez de que lloramos por esta situación, nuestro ser clama a Dios Todopoderoso por su cobertura, por su presencia, por que nos dé fe, que nos dé, bueno, hay una infinidad de cosas cuando experimenta uno el dolor y llora, pero llora con esperanza. Y eso me hace bienaventurado, me hace dichoso porque por llegar a esa situación para poder estar cerca de Dios, solamente. Excelente, Juancho. Sigamos aquí. Les voy a poner este pasaje de un teólogo muy respetado de A. Carson. Se le considera el teólogo del Nuevo Testamento más respetado de la historia. Aún está vivo él. Y dice en su comentario sobre el Sermón del Monte, dice que es entonces, a nivel individual, este duelo es un dolor personal por el pecado personal. Es el duelo que experimenta un hombre que comienza a reconocer la negrura de su pecado cuanto más se expone a la pureza de Dios. Esto es bien rico. Es una respuesta a quién es Dios, de su santidad y su grandeza y su bondad. Y reconoce, pues, que nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros tratos no llegan a lo que Dios espera de nosotros como personas. Y ve su pecado y llora. Pero lejos de ser esto un miserable, es un dichoso. Por eso dice, bienaventurado. Ahora, Isaías, sigo leyendo, fue uno de ellos, ya que se le concedió una visión de la deidad, Isaías 6. Dice que él vio al Señor alto y sublime y sus faldas llenaba el templo. Fue una visión de Dios en la que incluso los mismos ángeles del cielo se cubrían el rostro y clamaron en solemne adoración, Santo, Santo, Santo. Y la reacción de Isaías fue de total devastación. Es el clamor de un hombre que busca la pureza con sus propias fuerzas y descubre que no puede lograrla. Y clama, igual que Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, este llorar en su esencia, aquí en este contexto, no es aquel que llora porque le fue mal, porque cometió una maldad, eh,
y lo capturaron haciendo sus maldades y no le fue bien. Incluso aquel que por amoríos está llorando, sino que es muy distinto, porque está hablando de un tipo de llorar que tiene que ver con reconocer que Dios es bueno y es santo y que nuestra situación personal está tan lejos de Él. Ok, sigamos. Hay muchísimo que queremos decir. Pastor, Ajá, René, sí. eh, ¿será que, por ejemplo, el caso de Jesucristo cuando llegó a Jerusalén y, y tuvo compasión por el pueblo de Israel, de Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén, podría ser un llanto de eso? Excelente, excelente ejemplo. Y de hecho lo vamos a ver hoy. Sí. Ajá, Ahora, al diálogo con otra pregunta. ¿Por sí, qué sí. sigue, René, yo algo, no, ¿por qué sigue la bienaventuranza para los que lloran a la de los pobres de espíritu? Abrámoslo para el diálogo. O sea, la primera es los pobres en espíritu, que dice bienaventurados los pobres de espíritu, dice porque de ellos es el reino de Dios. Y vimos el miércoles pasado que pobres en espíritu no es pobreza material. La Biblia no da ninguna bendición ni ninguna dicha para la pobreza en sí. Más bien, Dios es un Dios que bendice, pero también con grandes advertencias al próspero, porque se olvida fácilmente de Dios. Pero ese pobre espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios y reconoce que no puede acercarse a un Dios 3 veces santo por sus propios méritos. Y entonces se acerca a Dios con esa bancarrota, reconociendo su bancarrota espiritual. Y donde dice Dios te necesito. Y dice Jesucristo que es esa la persona donde Dios reina. De Dios es el reino de los cielos, dice Mateo, el reino de Dios. Y ese es la, que, el elemento esencial y obligatorio del cristianismo. Aquella gente que se ufana, que se cree que son demasiado buenos, que busca que la gente pues le hagan pleitesía por ser muy importantes ellos espiritualmente, en realidad están en el polo opuesto de lo que es ser pobre en espíritu. Pero sigue la pregunta, ¿por qué entonces después del pobre en espíritu están los que lloran? A ver, abrámoslo al diálogo. Pastor, René, sí, pienso que son complementarios los dos. excelente, cuenta. Sí, porque, es decir, estos dos, lo que significa es que, que en esta persona hay un gran sentido de humillación y de exaltación a Cristo. ¿Y cómo se llama? Porque hay compasión en su alma. Entonces, estos dos para mí que son el complemento perfecto para una persona que realmente eh, está cimentado eh, no sé la palabra, pero que está cimentada su fe en este ser supremo. Pues Johnny, le diste, sí, con puntería tremenda. Alguien más, creo que era Ivonne. para mí No, perdiste. Ahí. para mí va uno tras el otro porque, como dijo René, son complementarios. No puede haber un pobre, el que llora, porque está llorando, porque ha reconocido su pecado, ha reconocido, como dice Pablo, pobre miserable de mí. Entonces se ha dado cuenta de que es pecador, pero no puede reconocerlo si primero no entiende que espiritualmente también está apartado de Dios. Entonces, Sí. al estar apartado de Dios espiritualmente, uno reconoce que necesita a Dios.
y que no puedo acercarme a Él si antes no me arrepiento de mis pecados y Dios me hace ver mi vida pecadora, mi pecado. Y yo lloro de ese pecado, lloro por ese pecado. Yo creo, como dijo Rosy, a uno le pasa a veces que uno se siente mal ante Dios porque dice, Dios mío, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué hago esto y no lo quiero hacer? Ayúdame, Dios, porque quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero que tú guíes mi vida. Entonces creo que ahí es cuando uno llora y reconoce el pecado de uno. Y Dios dice, bienaventurados los que lloran. Por eso pienso. Excelente. ¿Alguien más? Ok, un comentario. Ah, el peligro más grande espiritualmente es el orgullo. Y es lo que se le da al ser humano con una naturalidad espantosa. Y dentro del cristianismo hay personas que porque Dios los bendice, porque le va bien económicamente, o porque aún porque ven los milagros de Dios en sus vidas y se llenan, como dice Jeremías, de sus propios actos de justicia. Y, ese orgullo es el peligro más grande espiritual. Ahora, Eh, no Pastor, tenemos tiempo. Un segundito, ya te voy a dar. Solo déjame terminar este pensamiento. De hecho, no tenemos tiempo de entrar, pero el orgullo también es uno de los peores elementos para tener éxito en la vida. Al contrario, las personas reconocen al orgulloso y sienten repudio. Se acercan a él por interés, pero esa humildad que caracterizó, por ejemplo, a Jesucristo, tiene un gran atractivo y es un elemento esencial para el éxito en la vida. ¿Quién era? Carolesca. ¿Alguien iba a comentar? eh, ah, no entiendo, Pastor. O sea, la Ajá. palabra sigue es la palabra, cuando dice por qué sigue, la palabra sigue es de seguir en consecuencia o Sí. seguir en perseguir. No, en O sea, consecuencia. O sea, ah, por qué después de que la Biblia, ya. de que Jesucristo nos presenta al pobre, el Espíritu, habla de la necesidad de llorar? Y dice, y son los que lloran los que serán consolados. Veamos otra cosa que dice de acaso. Dice gran parte el resto del Sermón del Monte, o sea, todo lo que es el Sermón del Monte, está diseñado para eliminar estos engaños de nosotros mismos y fomentar en nosotros una genuina pobreza de espíritu. La autenticidad y profundidad de este arrepentimiento es un requisito primordial para entrar en la vida. Y bueno, vamos a explicar esto en la vida, vamos a hablar un poco más adelante, pero sigamos. Sigue diciendo de Carson, el cristiano debe ser el más auténtico realista. Razona que la muerte es una realidad y hay que afrontarla. Dios existe y todos, repito, todos, nadie se escapará de esto, lo conocerán como Salvador o juez. No hay nadie que no se va a presentar ante el, el trono de Dios, el gran trono blanco. Y el pecado existe y es indeciblemente grotesco y negro a la luz de la pureza de Dios. La eternidad existe. Toda persona va a vivir más allá de esta vida y todo ser humano viviente corre hacia ella. Y la revelación de Dios existe. Y las alternativas que se presentan te harán realidad. Vida o muerte, perdón, condenación, cielo o infierno. Son realidades que no desaparecerán.
el hombre que vive a la luz de ellas y se evalúa correctamente a sí mismo y a su mundo, a la luz de ellas, no puede sino lamentar. Lamenta los pecados y las blasfemias de su nación. Aquí ahí llegamos a otra etapa. No solo el pecado personal, sino el pecado de las personas que nos rodean. Lamenta la erosión del concepto mismo de la verdad. Esto es importantísimo. Lamenta la codicia, el cinismo, la falta de integridad. Lamenta que haya tan pocos que se lamente. Y entonces este llorar, este lamentar, tiene que ver en parte, lo que está diciendo aquí Carson, que, que hay una realidad que algunos piensan que no la van a enfrentar. Y ante eso y ante el fracaso, no la bienaventuranza, llegar al lugar correcto, sino el fracaso total, absoluto de tantas personas que nos rodean. Sus vidas son clara evidencia de ello. Su egoísmo, los atropellos, la falta de integridad, la codicia, el cinismo, los va a llevar algún día a enfrentarse a ese Dios que es puro. Y ante el momento ese del juicio del gran trono blanco, va a estar enfrentado. ¿Cómo no vamos a llorar por el fin que le espera a esas personas? ¿Cómo no vamos a llorar? De eso está hablando. Y sigue diciendo, al mundo en el que vivimos le gusta reír. Los vendedores de placer distribuyen aplausos y risas. Todo ello a cambio de una ganancia considerable. El máximo bien de la vida se convierte en un buen momento, en pasarla bien. Y el objetivo inmediato es la próxima euforia. Al mundo no le gustan los dolientes, los que lloran. Los dolientes son aguafiestas. Tremendo esto. Ok, aquí llevamos que tal vez ya lo hemos anticipado un poco. ¿Cuáles serán, cuál será la dimensión plena de llorar que Dios espera a nosotros? Aunque ya lo hemos, ya le hemos dado unas buenas pistas, pero abrámoslo al diálogo, porque ya lo hemos comentado. ¿Qué será la dimensión plena que Dios espera de ti en cuanto a llorar? Yo pienso que se refiere en cuanto al lloro, ya que ha mencionado todo eso, son las cosas que llenan de pecado nuestra vida y que vivimos con ella y no nos damos cuenta. Pero cuando reconocemos que espiritualmente necesitamos de Dios y que humanamente tenemos que llorar reconociendo nuestro pecado, entonces Dios espera de nosotros un cambio de vida, un cambio en el cual lo reconozcamos a Él, nos humillemos ante Él y entendamos cuál es nuestra verdadera realidad ante el futuro nuestro y en la eternidad. Excelente. ¿Alguien más? Déjenme ponerles un ejemplo mientras piensan. Un amigo mío hoy lo vi y estaba afectado porque habían llegado los mareros, habían avisado de que tenían que pagar el impuesto de guerra y han hecho amenazas y estaba, pues, claro, afectado. Ahora, ¿cuál debería ser como cristianos nuestra respuesta ante una maldad a ese nivel? Pastor, René, pienso que estos casos así es donde Dios espera que nosotros seamos compasivos con cuando alguien sufre un dolor, ¿verdad? Que sufre el dolor
que llora, pues, ¿verdad? Por una situación no material, ¿verdad? Sino que afecta su vida interior, ¿verdad? Entonces siento yo que pienso que así, será la dimensión plena de llorar que Dios espera de nosotros? Es más bien que yo me identifique con la situación difícil de otra persona y pueda yo, casi como quien dice, ponerme en lugar de él. Excelente. Leía el otro día de los niveles de corrupción en el gobierno de Honduras. Ha sido toda la historia, nadie se sorprende. Y cómo ha comenzado. Esto ha sido la historia de Honduras. La serie que dimos sobre los 10 mandamientos, yo preguntaba en la calle, un taxi, qué sé yo, por ahí, le preguntaba si se hubiera respetado solo uno de los 10 mandamientos, el no robarás. ¿Cómo estaríamos nosotros como nación? Y la verdad que la gente se le transformaba el rostro. Uno creo que fue un taxista, me dijo, hubiéramos sido como Japón. Y a nadie se le escapa esa realidad. Los niveles, pero groseros, vulgares de corrupción en nuestro país. Y la diferencia que hubiera hecho que todo ese dinero, no estamos hablando de mil lempiras, estamos hablando de millones, de millones, de millones. Ese dinero hubiera llegado al destino que le correspondía. No encontraríamos eh, la, los cuadros que tenemos en Honduras. Sería un país completamente distinto. Eh, Pero hay distintas respuestas y yo creo que aquí Jesucristo nos está poniendo una pauta que no es de la ira, no es del odio, no es de la venganza. Claro, el cristiano puede obrar, pero no motivado por esos sentimientos. Su fuerza motriz tiene que ser la fe. Eh, pero vemos el pecado que nos rodea, y que a todo nivel. A mí me contaba una persona que trabajó en un hospital de que desde la comida que le traían a los pacientes, que primero pasaba por la casa de todos los dirigentes y hasta los mismos inodoros que traían, se los robaba. O sea, todos, pero a todo nivel robaba. Entonces, yo creo que la primera respuesta nuestra debería ser no la ira, la venganza, la violencia contra eso, sino llorar, y llorar por nuestra nación, llorar por lo que pudo haber sido Honduras si se hubiera respetado la ley de Dios, que era la voluntad de Dios para nuestro país. Y entonces yo creo que la dimensión plena es riquísima y solo estamos comenzando a verla, porque en tu tiempo pasar el que en oración delante de Dios, Él te mostrará la riqueza de lo que significa esta segunda bienaventuranza. Y podemos aquí decir, uy, perdón, pero también puede haber un duelo estimulado por consideraciones más amplias. A veces el pecado de este mundo, la falta de integridad, la injusticia, la crueldad, la mezquindad, el egoísmo, todo se acumula en la conciencia de una persona sensible y lo hace llorar. La mayoría de nosotros preferiríamos simplemente condenar. Y yo creo que ahí estamos con mucha facilidad. Estamos preparados, un segundito, para caminar con Jesús a través de Mateo 23.
y repetir sus pronunciamientos de condenación, Mateo 23. Aquí viene, incluso René lo anticipó, pero nos detenemos antes de llegar al final del capítulo y nos unimos para unirnos a él en el llanto por la ciudad. Por al final del capítulo 23, Jesucristo lloró por Jerusalén. Los cristianos, importante, más relevantes de la historia de la iglesia aprendieron a llorar por el pecado de su nación, por el pecado de las personas que servían, por el pecado de la iglesia. Hombres de calibre de Calvino, Whitefield, Wesley, Shaftesbury y Wilberforce. Wilberforce fue de las personas instrumentales en la eliminación de la esclavitud en Inglaterra. Y de ahí eso fue como una caída de dominós que afectó y influenció un montón de otros países. Aunque cuando lean la vida de Wilberforce van a ver lo que le costó a él lograr la eliminación de la esclavitud. Juancho, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. No sé si lo que hemos estado haciendo eh, creo que es correcto, pero quiero que me confirmen, porque hemos estado llorando, bueno, en mi tiempo de oración, he llorado por estas personas que nos han hecho mal en cuanto a la situación que estamos. Nosotros creemos de que estos están bastante involucrados en este sufrimiento que estamos teniendo. Estoy hablando de los amenazantes de estas estructuras. Hemos estado orando por perdón. Hemos estado orando y llorando para que puedan arrepentirse, que puedan cambiar su mente, que puedan cambiar su corazón y puedan entrar en una relación con Jesucristo. Hemos orado por la salvación de ellos, los que nos están haciendo daño. Eh, y creo que hemos encontrado algunas respuestas. Ya uno de ellos, que es un alto jerarca dentro de ellos, se arrepintió y confesó a Jesucristo y ahora se está reuniendo en una iglesia más o menos hace como unos 2 o 3 días. Qué Y él bonito. ya nos mandó un mensaje diciéndonos que se encuentra completamente bien y que agradece que nosotros hayamos orado por él. Eso para nosotros es una satisfacción, es una respuesta de Dios ante la situación en las cuales creemos de que ellos son los que nos han perjudicado. Entonces, no sé si el llorar en este sentido por el pecado de estas personas es válido delante de Dios. Yo personalmente creo que sí. Sí, sí, excelente comentario, Juancho. Ahora, para ya comenzar a concluir, ¿por qué dice la bienaventuranza que los que lloran serán consolados? Abrimos para comentarios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, ok. Estás hablando de la primera bienaventuranza y que es un Ah, sí, sí, reflejo sí. excelente Porque comentario, serán Rosy. consolados. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Pastor, Pastor, Sí, Roberto, venga. Dios, Dios mandó al Espíritu Santo como consolador, pues. Entonces, yo creo que es parte, pues, cuando nosotros estamos involucrados con Dios en cuerpo y alma y estamos siguiendo sus pasos, nosotros estamos conscientes de la magnitud que Él nos reciba, pues, y llorar ante Él. Sí, sí, excelente.
Pastor, Sí, y fíjate un segundito, René. Y fíjate que es una dimensión, Roberto, que no había anticipado yo. Muy buen comentario. Te felicito. René, sí, pienso que cuando dice la bienaventuranza, eh, ¿por qué dice la bienaventuranza? Que los que lloran serán consolados. Pienso, pastor, que cuando nosotros, eh, como le decía al principio, nos volvemos solidarios con la situación de una persona y Dios logró hacer el milagro, lo que sea, un cambio en cada persona, viene satisfacción en nosotros. Yo creo que eso nos sirve como consuelo. también, también. Excelente. ¿Alguien más? Pastor, Ondina. porque Dios es misericordioso y se compadece de los que lloran y Él los consuela. Excelente, Johnny, excelente. Johnny, Ivonne, sí. sí, porque una vez que hemos reconocido en que espiritualmente, pues pobres, somos pobres de espíritu y buscamos de Dios para que nos llene, luego cuando reconocemos nuestro pecado, conocemos que somos pecadores y nos arrepentimos con sinceridad ante Dios y lloramos por ese pecado y al mismo tiempo lloramos por el pecado que nos rodea. Dios viene a nosotros en alguna forma cuando hay arrepentimiento, como dice Roberto Carlos, a través de su Espíritu Santo nos consuela, nos da su perdón, nos da su perdón y nos pasa, y ya pasamos a ser hijos de Dios. Entonces somos consolados y al mismo tiempo se crea en nosotros una sensibilidad de, de repudio al pecado. Reconocemos que somos pecadores y reconocemos el pecado de los otros y tratamos de cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que también que solos no podemos, que necesitamos la ayuda del Señor para cambiar nuestra vida, para salir del pecado o de cualquier situación que nos haga pecar, incluso por nuestra nación, al orar nosotros por nosotros mismos, pidiendo perdón, al orar por nuestra nación, al orar por nuestros prójimos, Dios nos está consolando, nos da su consuelo a través del Espíritu Santo, Así que es, nos da una así es. respuesta. Sí, excelente. Tita, estás ahí. Me encantan los comentarios de Tita, que son buenísimos. Tita, ¿tienes algo más que añadir? Johnny me da risa, porque meto las cuatro, Johnny. No, Ah, al contrario, Tita, por eso te digo que me encantan tus comentarios. ¿Tienes algo más que añadir? em, no, Johnny, bueno, yo siento que todo lo que han dicho los hermanos es correcto, ¿verdad? Y porque Dios tiene, pienso yo, especial cuidado de aquellas personas que sufren, que lloran, que su corazón y su alma está contrita, ¿verdad? Y, y él siente, hace que uno sienta que él está con uno, que uno no está solo, ¿verdad? Excelente, Sí. excelente comentario. Ok, ahí por tiempo vamos a ir cerrando, solo quiero hacer un comentario más. Todos los comentarios que han hecho ustedes en realidad están buenísimos, buenísimos. Y uno más, evidentemente, el orgullo es el punto opuesto de donde vas a ver los milagros de Dios. Y el llorar es el punto opuesto del orgullo, es la humildad, la dependencia más grande en Dios. Claro, es llorar porque reconocemos que Dios es bueno y es santo, y tanto nosotros, en lo personal, como la sociedad en que vivimos, está muy lejos de esa perfección de Dios. Y a veces de una manera violenta en contra de él. Y ese llorar, esa humildad, nos expone a la mano milagrosa de Dios. O sea, ahí es donde vas a ver sus milagros. Mientras más se cuele el orgullo en tu vida, menos vas a ver la mano de Dios. Pero mientras más dependencia, mientras más entrega, mientras más confianza tengas en Dios, que
que aquí se ilustra, y es una de sus dimensiones, por el llorar, más vas a ver su mano. Entonces, esto no agota ni todo lo que hemos dicho, lo que dice esta bienaventuranza. Sigamos, ya vamos a ir concluyendo. Em, ¿Por qué decimos que los que lloran conocen lo que es la vida plena? Cuando hemos hablado del reino de Dios, estamos hablando de la expresión de la vida plena. Donde Dios reina es donde vas a encontrar la vida plena. La ausencia de Dios es ausencia de vida, eso es lógico. Em, y entonces los que lloran definitivamente conocen el reino de Dios, esto lo dijo Rosy, y nos anticipó que esto era un enlace perfecto con la primera bienaventuranza, que ahí encontramos que es la vida plena. Y entonces el llorar te lleva a esa vida plena. Entonces ya vamos a ver. Y esta es la última. El que llora conoce la plenitud del perdón y la gracia de Dios y siente la profundidad del corazón de Dios hacia el mundo. Es el único camino para llegar a dichas de esta magnitud. Esto es mío, no es de Carson. Y entonces yo espero que tú conozcas en su plenitud, en su riqueza, en su belleza, el perdón de Dios. Que también lo dijo Rosibel al principio, cuando ella se entregó a Cristo, comenzó a llorar porque conoció su perdón, ese perdón que lavó la carga del pecado, la carga de la culpa. Y claro, te expone a la gracia de Dios que es inmerecida. Y solo se recibe por esa vía. Y dices, y ahí es donde puedes sentir el corazón de Dios. No hacia ti, no solo hacia ti. Dios te ama como no tienes idea y te mira a ti de una manera tan bonita y tan rica. El orgullo y el pecado te roban de poder palpar el corazón de Dios hacia ti. Pero también palpas el corazón de Dios hacia el mundo. Que por ejemplo aquel pasaje, hay muchos más, pues dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a orar. Si quieren, pongan en silencio sus micrófonos para cerrar esta parte y de ahí comenzamos con intercesión por las necesidades. Padre, ayúdanos a entender la riqueza de lo que es el poder llorar. Tal vez hay alguno aquí entre nosotros que su corazón se ha vuelto piedra, que ha perdido la riqueza, esa entereza, esa grandeza de poder llorar. Y Dios, ayúdanos para poder conocer, pues, lo que es auténticamente encontrarnos con un Dios santo y ver nuestro corazón y ver nuestras intenciones y ver nuestros caminos a la luz de ese Dios santo para llorar. Pero también, Dios, para conocer tu corazón hacia un mundo que está apartado de ti. Y que podamos, Dios, jamás podamos perder la dicha de poder llorar. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.